Existe un mantra en el mundo del crecimiento personal que puede ser terriblemente dañino. Es ese que dice, primero siéntete seguro, luego actúa. Y si te dijera que eso es como decir, primero aprenda a nadar en seco, luego métete al agua. Por eso, en este episodio de Descodificando el Cómo, quiero demoler la idea de que la seguridad es un prerequisito para actuar. Porque eso que llamamos falta de seguridad en realidad es puro miedo. Miedo a ocupar el espacio que nos corresponde. Para embarcarme en este viaje, me armé de una herramienta poderosa, El camino del artista de Julia Cameron. Pero hoy no quiero compartirte la teoría, sino las páginas de mi diario personal. Lo que fui descifrando cuando retomé el libro y por fin me puse en serio con su primera consigna, recuperar una sensación de seguridad. Pero ¿cómo se busca algo tan escurridizo como la seguridad? Para mí, la respuesta estaba justo en el lugar que más pánico me daba, la página en blanco. Y cuando digo página en blanco, ya no me refiero solo a un documento de Word o a las hojas de un cuaderno. Es un concepto que se ha expandido totalmente en mi vida. Se ha convertido, por ejemplo, en el lienzo en blanco de reestructurar mi marca personal, en ese espacio físico digital que quiero conquistar con mi voz, en ese proyecto que quiero emprender y que sé que se sale del usual. Al final, me di cuenta de que todas estas son versiones disfrazadas del mismo miedo a la creación, que estoy segura tú y yo compartimos. Y fue así, enfrentándome a ese miedo en todas sus formas, que tuve que desnudar una mentira enorme. Una que quizás tú también te crees sin darte cuenta. La mentira de que empezamos desde cero. La mentira de que ese lienzo, ese documento, ese espacio están vacíos. Y aquí está la primera gran revelación. No lo están. Están llenos. Llenos de expectativas, de la sombra de todos los proyectos pasados, de la voz de ese profesor que dijo que no escribías bien, de la presión silenciosa de tener que ser original, brillante, impecable. Están llenos de todas las historias que nos contamos sobre lo que podría salir mal, incluso antes de empezar. A mí me pasó de la forma más cruda posible. Cuando tuve que escribir el elogio fúnebre para mi esposo, me enfrenté a una de las páginas más blancas y aterradoras de mi vida. No era el miedo a no encontrar las palabras, era el miedo a que las palabras no fueran suficientes, a que no pudiera honrar su memoria, a que el dolor le ganara el amor en lo que escribía. Fue varias semanas después, cuando trabajando en la primera consigna del libro y recordando ese momento, pude descodificar lo que realmente había pasado. Entendí que el miedo a la página en blanco nunca es sobre la falta de ideas, sino sobre el peso abrumador de los significados que le asignamos a lo que creamos. Es miedo al juicio, al propio primero y luego al de los demás. Y por eso a veces ni siquiera hemos escrito la primera palabra y ya sentimos ese agotamiento que nos aplasta. Pero quiero que sepas algo. Ese cansancio no es pereza, en absoluto. Es la huella que deja una batalla silenciosa que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo. Y el lugar donde se libra esta batalla es nuestro sistema nervioso. Resulta que este sistema, que en teoría debería protegernos, puede terminar convirtiéndose en el carcelero de nuestro propio potencial. Y solo por intentar hacer demasiado bien su trabajo. Así que esa lucha interna, sí que te la conozco bien. Durante años, intenté ganarla desde la mente, pensando y analizando hasta desgastarme, esperando esa certeza de, ok, ya está, ahora sí me siento segura para empezar. Hasta que mi cuerpo gritó lo que mi mente se negaba a aceptar, que para mí esa certeza nunca llega primero. Mi proceso es al revés. Tengo que hacer, tengo que experimentar, aunque sea con el corazón a mil, para que mi mente luego pueda procesar y decir, ah, sí, esto sí es para mí. Esperar a sentirme segura era condenarme a la parálisis. Este podcast, de hecho, es la prueba viva. Es mi experimento para recuperar la seguridad, no desde la teoría, sino desde la acción. Y todo esto te lo cuento por una razón poderosa. Entender la batalla que sucede en nuestro interior es el primer paso para poder actuar diferente. Lo siguiente es recordar que nuestro sistema nervioso no es nuestro animador personal, sino nuestro guardaespaldas paranoico. Y un guardaespaldas paranoico jamás te va a decir, perfecto,
Ahora sí estoy 100% seguro. Puedes proceder. Porque ese no es su trabajo. Su verdadero trabajo es la supervivencia. Y el acto de crear, el que pongamos algo nuevo en el mundo, es inherentemente riesgoso. Es ocupar un espacio que antes estaba vacío. Y eso, biológicamente, nos hace visibles y por tanto nos hace vulnerables. Por eso veo ahora el perfeccionismo, la parálisis, la procrastinación, no como fallas de carácter, sino como tácticas de evasión, intentos desesperados de nuestra mente para negociar con el miedo y no tener que ocupar ese espacio aterradoramente nuevo. Pero aquí está el problema. Si esperamos a sentirnos seguros, le estamos dando todo el poder al miedo. Le estamos diciendo, hey chamo, tú decides cuándo jugamos. Y el miedo siempre decidirá que no es el momento. Julia Cameron en su libro empieza con una herramienta aparentemente simple, pero que son bastante reveladoras: las páginas matutinas. Estas páginas consisten en escribir a mano 3 hojas de forma libre apenas te despiertas, sin filtros. Confieso que la primera vez que lo intenté hace años me enfoqué en lo equivocado. Quise que cada página fuera profunda, coherente, que al leerla más adelante pudiera encontrar valor. Y en ese afán de control, perdí por completo el verdadero propósito de la práctica. Pero esta vez, al retomarlo de forma más intencionada, todo cobró sentido. El objetivo no era escribir bien, era permitir que saliera el caos interno. Por eso lo que sale de allí no es poesía, es pura queja, miedos, ansiedad y una lista interminable de deberías y tengo que. Y esto me hizo entender que mi bloqueo no era porque no tuviera ideas, era que el espacio donde esas ideas querían vivir ya estaba ocupado, invadido por lo que yo empecé a llamar huéspedes no invitados. Fue entonces que las páginas matutinas dejaron de ser para mí un ejercicio de creatividad, para convertirse en un ritual de limpieza, en esa escoba con la que literal estoy barriendo la casa de mi mente cada mañana. Se volvieron el lugar seguro donde darle voz a todos esos huéspedes, para que al sacarlos dejen de dictarme cómo crear. Y te voy a contar algunas de las cosas que han salido en mis páginas, para que te hagas una idea. Le he escrito cartas directas a mi crítico interno, ese personaje que siempre sabotea mis ideas antes de que logren nacer. He confesado mi miedo a que mi trabajo deje de ser tomado en serio si cambio la dirección. He escrito sobre las emociones complejas que trae el duelo. Pero también le he dado espacio a lo aparentemente pequeño, a los pendientes del día a día, los detalles de la logística para regresar a mi casa después de la pérdida. Y es aquí donde está la magia. Todo cabe en esas páginas, lo urgente y lo profundo, lo absurdo y lo esencial. Porque el acto físico de escribirlo a mano le da una forma tangible a toda esa angustia mezclada. La saca de mi cabeza y la deja allí, quieta en el papel. Y así, casi de inmediato, todo ese ruido se empieza a disipar. Pero esto, claro, tiene un segundo acto, porque limpiar el espacio es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es reclamarlo, ocuparlo con algo nuevo. Y para eso existe lo que se ha convertido en mi herramienta favorita de todas, la cita con el artista. ¿Y esto qué es? Básicamente es una cita semanal contigo mismo, un espacio sagrado para alimentar tu curiosidad sin la presión de un resultado. Cuando por fin me regalé mi primera cita con el artista, todo cambió. Me hizo caer en cuenta que eso de ir a una librería sin un plan, o sentarme en un café a leer, o ir a un parque a simplemente observar la luz, no era tiempo perdido. Era una declaración. La declaración de que ese tiempo no es para producir, es para mí. La certeza de que mi valor no depende de un resultado, sino de mi capacidad para asombrarme y disfrutar. Para mí este ritual se ha convertido en mi forma de ejercitar el derecho a existir sin tener que rendir cuentas. Y también en mi manera de decirle a todos esos deberías, este territorio me pertenece. Y al hacerlo,
Sentí que estaba plantando una semilla en el suelo fértil de mi propia curiosidad. Experimentar esta cita me hizo entender que esa página en blanco, el micrófono apagado, el lienzo vacío, ese nuevo territorio que queremos habitar sin importar su forma, no son enemigos. Son simplemente espacios de posibilidad. Y ocuparlos es un acto de fe. Fe en que nuestra voz merece ser escuchada, incluso si tiembla. Fe en que nuestra idea merece existir, incluso si es imperfecta. Ahora, esto significa que estos huéspedes no invitados, como el miedo, el bloqueo, la autoexigencia, van a desaparecer para siempre. Que un día despertaremos y ya no estarán allí. Para nada. Porque esto no se trata de erradicar nuestras sombras, sino de aprender a bailar con ellas. Quiero compartirte algo que escribí en mi cuaderno, que dice así: la seguridad que buscamos no es la ausencia de miedo, es la presencia de nuestra voz por encima del ruido. Es saber que ese miedo puede estar allí, gritando en el fondo, pero que ya no le daremos el micrófono para que nos frene. Lo que podemos hacer por él es acogerlo, escuchar lo que tal vez tenga que decirnos desde su distorsión y luego seguir creando. Y tal vez el secreto no esté en silenciar esa tormenta que sentimos por dentro, sino en recordar que no somos el barquito a la deriva, sino el mar entero. Como dice Julia Cameron, el arte no es sobrepensar, sino sobrehacer. Y de todo esto salió para mí una especie de acuerdo. 3 pactos muy simples que hice conmigo misma. Pactos que respetan cómo yo funciono en realidad. Es decir, que necesito actuar para saber, no al revés. Que la claridad emerge después de haberme metido en el agua, no antes. Estos pactos son los que me permitirán construir la consistencia necesaria para sostener el proceso, especialmente cuando se ponga incómodo. El primero de ellos es el pacto de la acción diminuta. La consigna es simple: elegir algo tan pequeño que casi no dé miedo. Si el proyecto es muy grande, lo desmenuzamos hasta encontrar esa primera microacción casi ridícula. La clave aquí, y esto es sumamente importante, es que la meta no es el resultado. La meta es solo empezar. La idea es entrenar el músculo de la confianza. Acción tras acción. Repetición tras repetición. En el fondo, lo que estamos haciendo es engañar a ese guardaespaldas paranoico que llevamos dentro, al presentarle un riesgo tan ínfimo que su radar ni lo detecta como amenaza. Y así, cuando nuestro cuerpo atraviesa esa acción y se da cuenta de que no pasó nada malo, empieza a normalizarlo, a decir, esto sí puedo hacerlo. Es así como llega la seguridad, no como punto de partida, sino como la consecuencia de haber actuado a pesar del miedo. El segundo es un pacto de autodescubrimiento. Básicamente es mi compromiso con las páginas matutinas, pero olvidándome por completo de que tienen que ser profundas o coherentes. Ya no me obsesiono con llenar el vacío. Mi misión es sencillamente limpiar el ruido. Estas 3 páginas se han convertido en mi ritual para ser la arquitecta de mi propio caos. La uso para despejar el terreno de todos esos deberías y hacer ese espacio para que mis ideas puedan respirar. Y te cuento un secreto de este proceso. Estoy aprendiendo a llevar esa compasión de las páginas matutinas directamente a mi día a día. Por ejemplo, cuando siento que una emoción me abruma, hago esto: me detengo, me llevo la mano al corazón, cierro los ojos, respiro profundo y empiezo a sentir el calor de mi palma sobre mi pecho, haciendo círculos suaves, como si estuviera calmando esa parte de mí que se asustó. Y en voz baja, pero con firmeza, le digo: tranquilos, queridos, ya les di su espacio esta mañana en mis páginas. Los escuché, pero ahora este momento es mío. Y aunque suene simple, ese solo gesto, ese acto de compasión conmigo misma, me devuelve al presente, me regulariza. Es mi manera de recordarle a mi cuerpo y a mi mente que yo estoy a cargo, no al miedo. Y ahora vamos con el tercer pacto, quizás el más importante.
Lo llamé el pacto del juego sin propósito y nació de esa cita semanal conmigo misma. Ya esta cita no la veo como un lujo, sino como mantenimiento básico. Es eso que me va a recargar la capacidad de asombro. Y en el fondo, me va a recordar que mi valor no está en lo que produzco, sino en mi capacidad de jugar para crear. Y es justo ahí, en ese juego, donde la seguridad empieza a tejerse. Porque la seguridad no se encuentra, se construye. Y se construye con consistencia. Por mi parte, estos 3 pactos son los hilos con los que yo estoy tejiendo la mía. Ahora, después de todo este viaje que te he contado, si te preguntas si logré cumplir esa primera consigna, si recuperé la sensación de seguridad, te mentiría si te dijera que esa sensación de seguridad está siempre presente. Pero lo que sí gané, y te lo digo con total convicción, fue algo mucho más valioso: la conciencia de que mi camino es el de la experimentación, que mi seguridad no se encuentra, se construye actuando, que yo solo puedo saber si algo es para mí después de vivirlo, no antes. Y eso, para alguien que siempre buscó la garantía de no equivocarse, es la libertad más grande. Para cerrar, y confiando en el poder que tienen las preguntas para abrir posibilidades, me encantaría pasarte el micrófono con una última invitación. ¿Cuál es esa primera acción con la que vas a comenzar a tejer tu propia seguridad?